Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, su enseñanza admirable y con autoridad. La figura de Jesús como maestro ha dejado una huella imborrable en la historia. Sus palabras siguen cautivando a millones de personas, no solo por lo que dicen, sino por cómo las dice. Jesús enseñaba con claridad, profundidad y sencillez, tocando los asuntos más importantes de la vida y la eternidad. Su enseñanza no era una repetición de tradiciones humanas, sino revelación divina. La misma palabra de Dios hablada con labios humanos. Jesús no solo enseñaba verdades, Él mismo era la verdad encarnada. Juan 14:6. Y sus palabras llevaban el peso eterno de esa verdad. Pero además de enseñar admirablemente, lo hacía con autoridad, no como los escribas. Su autoridad no era arrogante ni forzada, sino humilde, firme, compasiva y poderosa. En Jesús se revela la perfecta unión entre palabra viva y vida ejemplar. Su autoridad transforma, convence y libera. Veamos cómo Jesús enseñaba de forma admirable. La doctrina de Jesús es su enseñanza sobre todas las cosas. Doctrina es enseñanza. La doctrina de Jesús es admirable porque habla de asuntos vitales para las personas. Mateo 7:28. La gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Juan 11:25-26. Porque decía cosas como estas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cosas como estas, tan importantes, tan trascendentes, eran las que enseñaba Jesús. La doctrina de Jesús es admirable porque habla de asuntos de fe, de asuntos trascendentes para esta y la otra vida. Y habla de esos asuntos en muchas ocasiones de forma simbólica. En Juan 6:35-53, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El simbolismo de las palabras de Jesús es evidente, pero también las consecuencias de lo que Jesús quiere enseñar para la vida de las personas. La doctrina de Jesús es admirable porque transmite la verdad fundamental necesaria para la salvación y lo hace con sencillez. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos dicho que Jesús hablaba usando símbolos, palabras simbólicas, metafóricas, símiles. Como hemos leído, yo soy el pan de vida. Pero también hablaba directamente, sencillamente, como el segundo texto que hemos leído. Dios amó al mundo dando su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Marcos 2:17.
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En las palabras de Jesús había profundidad, había mucho, mucho que entender, pero también había claridad, claridad, sencillez. La doctrina de Jesús se caracteriza porque emana de la palabra de Dios y es palabra de Dios. Todo lo que Jesús decía estaba en la palabra antedicha de Dios a través de sus profetas, pero él mismo, al transmitirlas, esas palabras, al añadirle el punto de vista sabio, de entendimiento perfecto y justo, hacía que esas palabras viejas fueran nuevas. Mateo 21:13. Les dijo, escrito está, se está refiriendo a los profetas, mi casa, casa de oración será llamada. Mateo 26:24. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. De nuevo se refiere a los profetas. Marcos 1:2. Está escrito en Isaías, el profeta, yo envío mi mensajero. Por tanto, Jesús no se desvió en ningún momento de la enseñanza dada anteriormente por el Padre en el Antiguo Testamento. Pero también, y al mismo tiempo, Juan 12:48 al 50 nos dice lo siguiente: el que no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por tanto, Jesús hablaba la palabra de Dios dada anteriormente, pero también su propia palabra era palabra de Dios, palabra del Padre. Todo lo que Jesús enseñaba, toda la enseñanza de Jesús, toda la doctrina de Jesús estaba centrada en Dios y al revelar al Hijo como camino al Padre. Juan 14, 5 al 6 y 9 al 10. Le dijo Tomás, Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por tanto, toda la palabra de Jesús estaba centrada en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús es espiritual y ética, porque enseña el verdadero y santo sentido de las cosas de Dios. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mateo 22:21 al 22. Les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron. Jesús enseñaba con tal sabiduría que lo viejo y lo nuevo se fusionaban de manera maravillosa, de manera que asombraba a las personas. No había contradicción ninguna entre lo que Jesús enseñaba y lo anteriormente dicho por Dios. Todo encajaba, todo encajaba. Él lo había dicho, no he venido a abrogar, a anular, sino a cumplir. La palabra de Cristo es transformadora, porque cambia las vidas de quienes oyen esa palabra.
Juan 7:37 al 38. Jesús alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La enseñanza de Cristo cambia las vidas de las personas para bien, hace nuevas a las personas para bien. Por eso la palabra de Cristo es maravillosa. Y porque es maravillosa, es de absoluta autoridad. Porque todo cuanto Jesús dice se cumple en el poder de Dios. Mateo 9, 5 al 8. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo: levántate. Entonces él se levantó y la gente se maravilló. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La gente quedaba totalmente maravillada con las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús eran admirables. Pero también las enseñanzas de Jesús, como hemos apuntado, eran de autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Cristo Jesús no es autoritarismo. El autoritarismo es el ejercicio despótico del poder, sin justicia y sin moralidad. Mateo 20:25. Jesús dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto es autoritarismo, enseñorearse de otros, imponer el criterio propio, lo que alguien piensa de las cosas, imponerlo. Esto es autoritarismo. El autoritarismo usa la fuerza, usa la amenaza para someter e imponer ideas o conductas. Se basa en el miedo, en la manipulación y en el control, más que en el hecho de cuidar, proteger, ayudar. El autoritarismo aprovecha el miedo que la gente pueda tener y si no, crece ese miedo en la gente. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No por fuerza, no por fuerza. El autoritario no es una persona que habla, que exhorta, que aconseja. Es una persona que impone y usa la fuerza tanto como pueda para imponer. El autoritario no es una persona ejemplar. Habla y manda sobre cosas en las que no cree ni hace. Mateo 23, 3 al 4. Todo lo que os digan que guardéis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo
quieren moverlas. Los autoritarios no creen en lo que mandan a otros. No creen, no viven aquello que ordenan a otros hacer. La autoridad de Jesús es la verdadera autoridad, la de Dios. El Señor da su autoridad a quien Él quiere dar este don de la autoridad. Mateo 10:1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Juan 19:11. Dijo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad viene de Dios. La verdadera autoridad viene de Dios. Es un don de Dios. Y la verdadera autoridad, la de Dios, se ejerce a través del ejemplo. Esta es la fuerza de la autoridad, el ejemplo. Juan 13:15. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús tenía autoridad y Jesús dio autoridad a sus discípulos. Y aquí está la clave. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso entendió Pedro. En 1 de Pedro 5:1-3 se dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino como ejemplos de la grey. La autoridad del Señor es ejemplo de abnegación y de sacrificio. 1 de Pedro 2:21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La autoridad del Señor se ejerce a través del ejemplo. El ejemplo de servicio humilde a otros. Juan 13:13-15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mateo 20:26-28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Cristo daba ejemplo. Y Cristo quiere que demos ejemplo. Esta es la autoridad de quien enseña, de quien transmite la palabra de Dios en el ejemplo. Pero también de la enseñanza sabia de la palabra de Dios. También esto tiene que ver con la autoridad. La enseñanza sabia de la palabra de Dios. Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando se combina en la vida del maestro, del que tiene que transmitir una enseñanza, cuando se combina la actitud de ejemplo y de sabiduría, de prudencia,
a la hora de enseñar la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice el Antiguo Testamento. Cuando se combina ese ejemplo y esa sabiduría, entonces la autoridad está presente. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, su enseñanza admirable y con autoridad. Esto nos lleva a hacernos las siguientes conclusiones. En primer lugar, presta atención a la palabra predicada, como quien escucha directamente la voz de Dios. En segundo lugar, busca conocer la sana enseñanza, la sana doctrina en toda su riqueza. No te conformes con lo superficial, profundiza en los asuntos de la fe y de la vida de la que trata el Señor y su palabra. En tercer lugar, imita el ejemplo de autoridad del Señor. Si tienes alguna responsabilidad familiar, espiritual, laboral, ejerce tu influencia, la enseñanza, la transmisión de valores, de conocimientos, con humildad, con servicio, con verdad, con ejemplo. Vive bajo la autoridad de Cristo. No seas solo oidor, sino también hacedor de su palabra, con fe. Confía en el poder transformador de la enseñanza de Jesús, de la palabra de Dios, porque todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que enseña Jesús, todo lo ha dicho Dios para ti. Que Dios te bendiga y te ayude siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad ejemplar de Jesús. Gracias por la enseñanza maravillosa y admirable de Jesús. Gracias, porque toda ella es la base de nuestra fe, de nuestras vidas. Sabemos, Señor, que estamos en Cristo, tu Hijo, y en su palabra admirable y de autoridad. Y queremos también transmitir a otros esa palabra admirable y de autoridad. Danos la actitud sabia y ejemplar para transmitir esa palabra a otros, Señor. Que todo lo que digamos con nuestras bocas sea vivido con nuestras vidas, sea practicado en nuestras vidas. Que el mundo pueda ver lo que decimos en nuestras vidas, para que así puedan entender que conocemos a tu Hijo, que estamos en tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Gracias una vez más por tu cuidado permanente sobre todos los tuyos. Seguimos suplicándote por todos, cada uno de los enfermos, necesitados, diversos. Ayúdanos, Señor, a todos y danos tu gracia, hoy y siempre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.